días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más, aquí en su canal Flor de Loto, Transformando la Pérdida. Y estoy muy contenta de recibir el día de hoy a una gran especialista, a una gran psicóloga y amiga, que nos va a estar acompañando en el programa de hoy, hablando precisamente de esto que ya les había comentado, que también vamos a tocar en el canal y creo que es muy importante y que aparte la gente nos está pidiendo mucho, que es precisamente todas esas otras pérdidas que no tienen que ver con personas humanas, por ejemplo, ¿no? Que no se trata de la pérdida de algún ser amado, de algún ser querido o de alguna mascota, que también es como mucho sufrimiento cuando hay una pérdida, pues, de algún ser humano. Pero, ¿qué pasa con todos estos procesos y con todas estas transformaciones que también son cierre de ciclos y que son muy importante también hablar de ellos? Porque cuánto desequilibrio no nos causa en nuestra vida. Y seguramente ustedes se van a identificar muchísimo con el tema del día de hoy, que es precisamente qué pasa en esta parte de cuando uno pierde el trabajo. ¿Qué pasa en esta área laboral? ¿Cómo es que se elabora un duelo en este sentido? ¿No? Porque mucha gente tiene esa duda. Sí, o sea, sabemos que hay otros tipos de pérdidas, pero entonces, ¿cómo superar o cómo transformar este proceso que al final de cuentas es también un desequilibrio para nuestra vida? Entonces, ¿qué tan significativo es la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes que renunciar, cuando te liquidan, cuando no lo esperas. O sea, ¿qué pasa con con todo este proceso que tiene que ver en esta parte mental y en esta parte de elaborar psicológicamente este nuevo ciclo, ¿no? Y poder transformar, poder superar esta pérdida. Entonces, sabemos que el empleo y sabemos que ser productivos en esta vida es súper importante. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy de este gran tema y yo le doy la más cordial bienvenida a Yaira Soria, nuestra psicóloga del día de hoy. Voy a hablar un poquito acerca de ella, de lo que está haciendo actualmente y pues también está muy próxima a abrir su canal, así que también nos va a platicar un poquito de esto para que nos pueda dejar también su dirección y la podamos encontrar muy fácil en YouTube. Así que, bueno, ella es Yaira Soria, ella es psicóloga por vocación, cuenta con una amplia experiencia en recursos humanos y en psicología clínica. Aborda temas y trata temas como ansiedad, estrés crónico y estrés postraumático. Así que, bienvenida, Yay. Hola Fati, muchas gracias y pues buenas tardes, noches a la hora que nos estén viendo para tu audiencia. Y pues ojalá que el tema del día de hoy y la información que les pueda compartir tanto desde la experiencia como desde la teoría y desde lo que he visto en otras personas, pues les sea funcional o les pueda servir en algún momento si en este momento están pasando por algo relacionado a su trabajo. Gracias, Así es. Fati. Muchas gracias, bienvenida. Y pues bueno, me gustaría muchísimo que nos pudieras platicar un poquito precisamente cómo es este proceso, cómo es qué diferencias hay con algún otro tipo de pérdida, qué es lo que pasa a nivel psicológico con las personas cuando hay específicamente esta pérdida del trabajo. Fíjate que es muy diferente cuando tú renuncias a cuando pues te renuncian o que te dicen ya está aquí. Generalmente cuando tú renuncias es porque tú ya traes cargando todo un proceso o ya tienes un plan o ya tienes una idea de qué es lo que quieres hacer o a lo mejor no tienes una idea, pero tú ya te fuiste hace mucho porque en el trabajo ya no estabas a gusto, ya no era lo que tú querías, ya te estabas sobrepasando las cosas. Entonces cuando tú renuncias, pues es como la parte de, ay, está bien, ya sé que solo me voy a quedar con mi finiquito, Ujú. pero voy a descansar, voy a estar a gusto, ya después busco otro, ¿no? Y ya algunas veces pues ya tienes otra opción, o sea, dices, pues ya me voy, me cambio a otro. Sin embargo, pues sí es importante también la elaboración del duelo en esa parte. Recuerdo
una clase hace muchos años, que jamás la he podido olvidar, donde decían, por todo se elabora nuestro duelo. Por todo lo que cambia en tu vida, viene la elaboración del duelo. Entonces, cuando tú renuncias, pese a que fue tu decisión, pues también te toca la elaboración del duelo. Es la parte de ya no vas a tener el mismo recurso, el mismo ingreso, el mismo horario, los mismos compañeros que sí estimabas, porque a lo mejor va a haber compañeros que vas a decir, ay, no, o sea, no lo quiero ni volver a ver en mi vida, pero va a haber compañeros que sí, que te van a pesar así como que, ay, pues lo siento mucho, te voy a extrañar mucho, y es parte de lo que vas a ir elaborando conforme va pasando el tiempo. ¿Cuándo sí duele? ¿Cuándo duele al máximo? ¿Cuándo te potencializa esa sensación de frustración, de apatía, de enojo, incluso de tristeza? Pues cuando tú no lo esperas. Cuando no lo esperas y te dicen hasta aquí. O sea, ya sea porque les tocó recorte, ya sea por alguna queja, ya sea porque a alguien, o sea, a tu jefe ya no le gustó cómo trabajaste y te dijeron hasta aquí, por muchos factores que puedan existir, en ese momento duele hasta el alma porque tú no lo tenías contemplado. Vienen muchas preguntas como ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? También vienen muchos miedos como el si ya no me contratan, y si ya no encuentro otro trabajo parecido, y si ya ahora me pagan menos. Entonces empiezas desesperadamente a buscar trabajo, pero resulta que lo que encuentras pues no se adapta a ti, no se adapta a lo que tú sabes hacer, o no se adapta al sueldo que tú esperas tener, especialmente cuando tienen sueldos bastante altos. Estamos, pues tú lo sabes, en un país donde los salarios son realmente bajos. Digo, afortunadamente ha ido subiendo un poquito el salario, pero sigue siendo bajo porque va subiendo conforme a la inflación. Entonces sale casi lo mismo. Y llega un momento donde si tú venías cotizando muy alto, encuentras este tipo de trabajos donde te piden que hables inglés, donde te piden que hables francés, 5 años de experiencia, pero que tengas como 25 a 30 años. Entonces te quedas, si tienes más de 30, te quedas así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezas a elaborar este duelo, pero si no tienes herramientas emocionales, lo empiezas a elaborar muy patológicamente. Patológicamente me refiero a que no lo afrontas de una manera sana, sin provocarte daño o sin provocarte sufrimiento, y te anclas. Puede ser que te ancles a emociones muy intensas como el enojo, o puede ser que te ancles a emociones tan intensas como la tristeza. Y si estás muy triste y no encuentras este tipo de trabajos que a ti te pudiera generar una mayor recompensa, o que pudiera mínimo compensar los gastos que tienes día a día, pues entonces llega un momento en donde empiezas con, no me gusta decir trastornos, porque trastorno es como si estás enferma, estás trastornada. Más bien empiezas con este proceso de transformar la tristeza a la depresión. Okay. Y empiezas a ser menos funcional. Después ya no te quieres salir de la cama, ya no quieres arreglarte, ya no quieres seguir buscando porque encuentras prácticamente lo mismo, o mandas muchas solicitudes y nadie te contacta. O te contactan y te dicen, bueno, nosotros estamos en contacto con usted. Por cierto, muy mal por parte de los reclutadores, ¿eh? Si alguien no cubre tu perfil, sí tienes que ser honesto con el candidato y decirle, ¿sabes qué? Nosotros estamos buscando este perfil. Y no decirle, mañana te llamamos la siguiente semana, porque lo único que hacen es generar expectativas en el candidato, y de por sí el candidato ya viene en esta parte de la tristeza y de su duelo, y tú le generas expectativas, entonces él empieza como a querer salir, y cuando no se cumple esa expectativa, estás contribuyendo para que tu candidato empiece o se hunda más profundamente en el sentimiento, la sensación de depresión, contribuyas para su malestar. Entonces, reclutadores, por favor, sí sean honestos con los candidatos cuando realmente no cubre con el perfil que están solicitando. Es importante decírselo en ese momento y no generar expectativas. Bueno, regresando al tema, si ya eres
ya te han dicho esto y no se concreta nada, llegas entonces a tener más problemas no solo de manera monetaria, sino ahora también familiar. Por ejemplo, si estás casada o casado, generalmente pues su nivel de ingresos bajó adentro de la familia porque tú no estás colaborando. Entonces, para la pareja se convierte como en un malestar, porque te ven acostado, te ven triste, te ven apachurrado, te ven desalineado, desalineada, que es más común en los hombres. Ujú. Eh, la esposa empieza como con la parte de, pues, ¿cuándo vas a buscar? Es que ponte a hacer algo, ponte a hacer lo que sea, ponte a vender algo, no sé, cualquier cosa, pero es también parte de no conocer que en realidad su pareja está pasando por un duelo, el duelo de la pérdida, porque no va a ser fácil recuperarse. Internamente hay todo un diálogo que se están diciendo, que se están contando referente a la pérdida, desde el por qué me pasó a mí, por qué no a fulanito, por qué no a sutanito, y ya empezamos a culpar a todo mundo, a las circunstancias, al país si quieres, o al presidente incluso, Sí. a quien tú quieras, pero empezamos a culpar a medio mundo. Y llega un momento donde también nos empezamos a culpar a nosotros, de, es que si no hubiera haber hecho esto, es que si no hubiera haber dicho aquello, es que si esto. Y en este inter de los diálogos que te estás diciendo internamente, no encuentras una respuesta, una solución. Entonces, la mejor manera que te puede ayudar, una es comprender que todo es un proceso, que si bien ahorita estás pasando por esto, en algún momento va a volver a abrirse, pero para eso necesitas reconcentrarte, reconectar con lo que tú eres y lo que tú quieres hacer. Porque a veces lo que nosotros consideramos una maldición, por ejemplo, en la pérdida del empleo, de cómo va a ser bueno que pierda el trabajo, pues sí es cierto, o sea, te da en la torre cuando tú no estás preparado y menos cuando tenemos cero cultura de financiera, de ahorro para este tipo de situaciones, pues sí nos da totalmente en la torre, pero es muy importante que podamos comprender, ahora sí los dichos existen para algo, ¿no? No hay Ujú. mal que dura 100 años, ni tampoco cuerpo que lo aguante. Pero también es la parte de empezar a abrirte, a conocer tus opciones y tus soluciones, saber de qué eres capaz, qué es lo que siempre te ha gustado hacer, qué es lo que sí te atreverías a hacer, porque a veces decimos, utilizamos este discurso, de lo que sea, yo trabajo de lo que sea, mientras haya ingreso de dinero, y luego te dicen, ah, pues fíjate que aquí a la vuelta están contratando, no sé, un albañil, o no sé, una niñera. Y tú, no, pero es que yo lo que quiero es un trabajo fijo, que me paguen tanto, tengo que tener este horario porque tengo que hacer esto y esto. Entonces no es lo que quieras, tampoco es Mm. lo que caiga. O sea, tienes que saber identificar qué es exactamente lo que sí estás dispuesto. Fácil. Y lejos a lo que decimos de, pues de lo que sea, lo que quiero es ganar dinero, realmente no hacemos lo que sea, porque una, ni estamos capacitados para hacer lo que sea, y dos, tampoco va a haber como que cualquier persona que confíe en ti solo porque dices que le entras a lo que sea. Ujú. Entonces, fueron como muchos obstáculos, pero me fui deprimiendo, deprimiendo, deprimiendo. Entonces, entre más me deprimía, más pérdidas iba teniendo en el camino. Y llega un punto donde pasa más de un año y yo sin... Llega un punto donde entiendo algo que es muy importante y esto también se lo puedo compartir a los emprendedores desde mi experiencia. No solo necesitas tener la idea creativa o no solo necesitas como planear la ruta de cómo, dónde, a qué horas, en qué momento, qué, quién, sino que es muy importante que también te asegures de contar con el recurso o de saber de dónde vas a obtener el recurso, porque lanzarte solo así, sin que tengas como idea de dónde vas a obtener el recurso, cómo le vas a hacer, cuáles son las herramientas que vas a utilizar, qué es exactamente lo que vas a lanzar, por decirlo así, al mercado, pero sin dinero, pues no es como lo ideal. O sea, al final lo vas a ocupar el dinero ya viéndolo desde una manera más,
no tan cuadrado en la psicología, sino más bien desde un punto de vista un poco más espiritual, el dinero es toda esa energía que te permite construir, que te permite moverte, que te permite alimentar tus sueños y demás. Entonces, si no lo tienes, no lo hagas. Mejor trata de ver cómo le vas a hacer con esa parte, ya sea que tú lo ahorres, ya sea que tú consigas, ya sea que te asocies con alguien que sí lo tiene y que lo puedan hacer. Cuando caí en esta idea o en esta cuenta, Pati, fue cuando empecé a buscar ahora sí un trabajo donde yo pudiera desarrollar mis habilidades, mis capacidades, pero que al mismo tiempo me retribuyera lo suficiente para poder reunir el suficiente dinero y en algún momento pensar quizá nuevamente en volver a emprender. Y pues así fue, lo encontré, dicen, y es cierto, pídele a Dios o pídele al universo, a lo que tú creas, y se te dará. Y sí se da, nada más que sí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estás pidiendo exactamente, porque Ujú. una cosa es lo que tú crees que estás pidiendo y otra cosa muy diferente es lo que realmente estás pidiendo. Eso ya tiene que ver con habilidades de comunicación y habilidades de claridad de lo que realmente quieres, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que llegué a este empleo, para mí era lo máximo y fue el primer empleo que dije, de aquí yo no me voy, o sea, aquí me quedo, porque estaba obteniendo todo, la remuneración económica, al mismo tiempo el reconocimiento a lo que yo estaba haciendo, amaba lo que estaba haciendo, me encantaba cada detalle, cada punto, me encantaba que me presionaran incluso, también me encantaba que me pidieran resultados ya, 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 porque me encantaba lo que estaba haciendo. Y yo un día, de repente, de la noche a la mañana, fue así como que, es que te contacta el abogado de la empresa, en mi caso la abogada de la empresa, y es Ujú. como, es que te tienes que presentar en conciliación y arbitraje porque pues prácticamente ya, hasta aquí llegaste. Obviamente no con esas palabras, pero sí fue mi interpretación o mi Ah, traducción. Se da el momento, en ese momento me desbordo totalmente porque no sé por qué. No, no sé las causas, me dan causas, pero también me dan causas de no sé en realidad qué pasó, entonces, pero te tenemos que liquidar. Afortunadamente, a mí me liquidaron al 100%, a mucha gente no los liquidan al 100%, solo es como una parte proporcional, dependiendo de la causal. Y en mi caso, pues así pasó, fue al 100%, pero pues tampoco fue mucho. Entonces dije, bueno, ahorita estoy en otro proyecto externo, empiezo a invertirle en ese proyecto externo, lo que me dieron de liquidación, pero no fue suficiente. Y aparte de que no fue suficiente, tuve miedo. Tuve ujú. mucho miedo porque ya había venido pasando por todas estas experiencias en donde sabía que necesitábamos el recurso para poder hacer algo más. Y yo veía que mi dinero se iba en inversión y no veía como claro los resultados. Entonces invertía con miedo, pero al mismo tiempo las cosas las hacía con miedo. El miedo Ok. era que no tuvieran éxito. Por lo Ujú. tanto, pues obtenía eso, pues el no tener éxito. Y fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses, entonces empecé nuevamente con mis hábitos, acostumbrados a empezar a buscar trabajo, porque recordemos que ese era mi hábito de rescate, ¿no? De no me funciona, pues entonces ahora busco trabajo. Pero resulta que ya estoy en una edad más grande que en esa época. Resulta que para poder encontrar este trabajo tuve que moverme a otra ciudad diferente donde estaba viviendo, entonces allá no era como tan fácil. Y lejos a lo que decimos de, pues de lo que sea, lo que quieres ganar dinero, realmente no hacemos lo que sea, porque una, ni estamos capacitados para hacer lo que sea, y dos, tampoco va a haber como que cualquier persona que confíe en ti solo porque dices que le entras a lo que sea. Ujú. Entonces, fueron como muchos obstáculos, pero me fui deprimiendo, deprimiendo, deprimiendo. Entonces, entre más me deprimía, más pérdidas iba teniendo en el camino. Y llega un punto donde pasa más de un año y yo sin seguir generando recursos, sin empleo y endeudada, porque ya hasta ese punto pues ya estaba endeudada. Y llega un momento donde digo, es que de verdad, o sea, necesito ayuda.
sea, sea quien sea que me esté escuchando, y eso pues muy internamente o muy interiormente, pues así como que sea quien sea que me escuche, necesito ayuda. Y bueno, empecé a conocer de manera gratuita, por eso digo, lo que pides se te da, nada más que sí necesitas saber qué y la intención. Y de manera gratuita y todo, empecé a conocer, no sé si, por ejemplo, tú has tenido alguna vez contacto con terapia holística. A lo mejor sí, porque Access sigue siendo una herramienta holística, Ujú. pero empecé a tener como contacto con esta parte. Fue una experiencia tan mágica, tan maravillosa. Digo mágica porque ocurren cosas que tú no sabes por qué ni por dónde. Entonces, Ujú. en el proceso de sanación, empezó como a nuevamente a reconciliar, primero conmigo, desde la parte de dejar de culparme, el que las cosas no funcionaran, de dejar de culparme porque me habían despedido. Antes yo no podía hablar como del tema de, ay, me despidieron por esto, sin llorar, ¿no? Lo Mm. típico que te pasa, incluso cuando una pareja te deja, ¿no? De, ay, me dejó. De la misma manera, cuando pierdes el trabajo que tanto te gustaba, pues igual, no podía dejar de hablar de él o tocar el tema sin llorar. Y ya ahora ya es algo totalmente diferente, o sea, cuando empiezas a trabajar como en esta parte de tus creencias, de sanación, en tu proceso de confiar, en tu proceso de paciencia, que fue algo que a mí me estaba pasando y que siempre me había pasado, que por impaciente, por querer correr, no planeaba, no veía como todo lo que en realidad había, todo lo que tenía que cuidar, no tanto controlar, porque pues el control tampoco te lleva a nada bueno, pero sí aspectos importantes que tenías que cuidar, ¿no? Yo no lo hacía. Solo quería correr, solo quería hacer las cosas, me desesperaba y quería hacerlas ya, ya, ya. Y creo que todo este proceso de sanación me enseñó esa parte de tener paciencia, de tener comprensión, pero no es comprensión con la gente, ni comprensión con los demás, sino es empezar por la propia autocomprensión de, pues yo no sabía todo lo que iba a pasar, no lo sabía y si tuviera una bolita mágica, pues a lo mejor no hubiera haber tomado las mismas decisiones, ¿no? Pero eso no existe, o al menos en el momento no existía. Cuando tú comprendes esa parte, empiezas a ser más compasivo contigo mismo y te Ujú. empiezas a dar cuenta en realidad que tras cada pérdida que vas teniendo es la oportunidad de reiniciar un nuevo ciclo donde la vida te está dando la oportunidad de poder volver a retomar eso donde quizá te equivocaste o eso donde quizá tienes que aprender o a lo mejor eso donde necesitas como resanar algunas cosas, Ujú. pero este proceso no se da hasta que no estás dispuesto o dispuesta, abierta o abierto a dejarte llevar y dejar de querer controlar las situaciones. Sí es cierto que algunas personas van a decir, pues sí, pero entonces ¿cómo comemos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo esto? Realmente, si te pones a pensar, aunque hayas pasado momentos muy difíciles o lo estés pasando, es raro Ujú. que te quedes sin comer. Y te vas a quedar sin comer solo si te aíslas de las demás personas. Porque todos somos seres sociales que afortunadamente somos también seres compasivos. Como luego dicen, podemos ver la necesidad del otro, aunque no veamos nuestra propia necesidad, pero Ujú. siempre va a haber quien te eche la mano, quien te ayude, quien te apoye en ese aspecto. En realidad, si te pones a pensar, realmente no te has quedado sin comer. Y si ha Ujú. pasado, porque significa que necesitas volver a reconectar con los demás que están a tu alrededor, que necesitas sanar, que necesitas quizá bajarle al orgullo, quizá bajarle al ego, porque es el momento o es el mensaje que a lo mejor la vida te pueda estar dando, ¿no? En ese momento. Y si no es así, si realmente sí estás comiendo, si realmente tu problema es porque te dicen es que ya enfócate, es que ya encuentra trabajo, o tú mismo te lo estás diciendo,
es que ya quiero ganar el sueldo, o sea, ya quiero tener mi quincena, ya quiero tener el gusto de cobrar, ir al cajero, sacar y comprar lo que yo quiera. Si es eso, es solo cuestión de paciencia. O sea, de verdad, las cosas se van a dar y se están dando. Nada más el tema es que no has podido ver cuál es tu opción porque estás en este proceso de víctima. Muchas veces, digo, víctima es una palabra muy fuerte que utilizamos cuando hay violencia en la pareja y demás, pero a veces somos víctimas de nosotros mismos, porque nosotros mismos solemos decirnos y Mm. solemos ser violentos en el aspecto de por qué no hiciste, por qué no haces, por qué no soy inteligente, por qué no soy hábil, por qué no nací en una familia rica, por qué no esto, por qué no aquello. Cuando dejamos de ser víctimas, te das cuenta que en realidad tienes todo un mundo de abanico de posibilidades. El Ujú. tema nada más es el proceso de crecimiento. Cuando ya estés listo para abrir, para abrirte, vuelve a iniciarse el ciclo nuevamente, el ciclo de oportunidades. En un ciclo donde te va a volver a tocar aprender ahora cosas diferentes, ahora cosas nuevas. ¿Sale? Solo es cuestión de que sepas ver en retrospectiva, no con la finalidad de anclarte al pasado y de añorar lo que ya no está, sino con la finalidad de ver cuáles han sido como tus decisiones, tus conductas que has tenido y que te han llevado al lugar en donde estás hoy. Porque desgraciadamente uno llega a este lugar, no de gratis, tomamos muchas decisiones previamente, también hicimos muchas cosas para poder llegar a donde estamos. Pero hablando de trabajo, solo es cuestión de que le eches una mirada, te des cuenta cuál es ese patrón que has venido repitiendo y que necesitas aprender. Soltarlo o a resignificarlo. Cualquiera de las partes. Así es. Wow, pues qué maravilla, digo, que la verdad es que es algo muy, muy enriquecedor lo que nos estás contando, lo que nos estás compartiendo, porque dentro, como dices tú, dentro de todo lo malo que pudo haber pasado con esta noticia, ¿no? En donde seguramente en ese momento y en ese lapso de tiempo estuviste muy estable, ¿no? Cumpliendo horarios, teniendo un sueldo seguro, que al final de cuentas, el trabajo nos guste o no nos guste, esa parte de seguridad económica, pues la verdad es que nos mueve mucho, ¿no? Y nos da bastante seguridad. Fuera de todo lo que perdiste y te diste cuenta, pues te reencontraste, ¿no? O sea, pudiste transformar realmente el hecho y pudiste darte cuenta de cosas que a lo mejor si no hubieras vivido esa experiencia o si no hubieras tenido que pasar esa pérdida de empleo, quizá no te hubieras dado cuenta, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, eso es bastante, pues bastante enriquecedor porque entonces ya tienes muchas más herramientas de conocimiento interno y de saber qué quieres, ¿no? Y digo, esto se sigue descubriendo con el tiempo y con los años y porque a veces tenemos tantas cosas que trabajar que no lo sabemos en un primer momento, ¿no? En una primera instancia. Pero ya estar en el camino, pues es una súper ventaja, ¿no? Y cuántas veces a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo estar en esa línea, ¿no? O sea, tenemos que vivir algo así, tenemos que sufrir alguna pérdida, algunas más fuertes, otras un poco más ligeras, pero al final de cuentas pérdidas, ¿no? O sea, pérdidas que le dan un giro a tu vida, que le dan un cambio a tu vida y que, como dices tú, o sea, tienes que reestructurar, tienes que resignificar, tienes que, como dicen muy coloquialmente, ponerte las pilas para o cambiar tu camino o darte cuenta que ahí no es, o como digo, ¿no? Seguirte preparando, seguirte actualizando. Y bueno, este tema laboral realmente es bastante, bastante extenso, ¿no? Pero no quise dejar pasar la oportunidad de poder hablar de ello, porque seguramente hay mucha gente que nos está viendo que está pasando por una situación así y que de repente no saben hacia dónde ir, ¿no? Es así como qué hago, ¿no? Esta parte que pasa y que son las mismas etapas, las del duelo,
de estar en depresión, pues muchas veces ahí nos quedamos atorados, ¿no? Y entonces la gente le es bien difícil salir y le es bien difícil como volver a replantar qué puedo hacer, hacia dónde puedo ir, qué puedo escoger, ¿no? Entonces, tu testimonio realmente es muy, muy valioso porque estamos hablando de que, pues, si tú pudiste, pues por supuesto que los demás también podemos, ¿no? O sea, es cuestión de acercarte como a las cosas que sabes que te van a hacer bien, a esas cosas que te está poniendo la vida enfrente y que hay que recibirlas, ¿no? Porque cuántas veces por nuestras creencias, por nuestras limitaciones, por juicios, o sea, cuántas veces dejamos ir oportunidades que pueden ser muy valiosas y que nos pueden dar otra perspectiva muy diferente a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros somos y que puede cambiar tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos cerramos a eso? ¿Por qué? Por el miedo, volvemos a lo mismo, ¿no? Hablaste mucho de miedo y creo que el miedo nos paraliza, o sea, nos paraliza en todos los sentidos. Y algo que conlleva cualquier pérdida, sea la que sea, es mucho miedo, ¿no? Muchísimo miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, realmente no se encuentra una salida, pero es porque el Así. miedo paraliza y porque el miedo te cierra, ¿no? O sea, te cierra mentalmente y se cierra a estas oportunidades. Entonces, si nosotros nos dejamos, em, si nos dejamos manejar por el miedo, pues seguramente las cosas no van a salir como satisfactoriamente, ¿no? En tu caso, pudiste manejarlo, pudiste darle la vuelta, pudiste canalizarlo de la mejor manera y pues bueno, ya también estás del otro lado, ¿no? Y eso es como súper, súper valioso. Y pues para, si quieren saber un poco más de ti, si quieren agendar alguna cita contigo, cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar, cómo son tus redes sociales. De cualquier manera, se van a quedar en la descripción del video para que puedan encontrarte muy fácilmente y que nos platiques también un poquito de tu canal. Sí, claro. Bueno, me encuentran en Instagram como psicóloga-yaira-soria y también en Facebook como psic.yaira Soria. Sí, el canal es precisamente con la intención de ayudar, más que ayudar, es brindar las herramientas necesarias para todas aquellas personas que sufren de ansiedad, de estrés, es este tipo de estrés crónico que pueda presentarse por todos los motivos que te gusten, ya sea porque estás viviendo un proceso de pérdida, ya sea porque simplemente has dejado de perderle significado a tu vida o has dejado de perder como esa conexión contigo mismo y te dejas llevar como por la rutina diaria, diaria, que es una rutina muy rápida, muy acelerada, donde no tienes el tiempo ni para ti ni para las personas que están a tu alrededor. El canal fue hecho o está siendo hecho con esa intención. Se llama Vibra Alta, y es precisamente por eso, porque hubo un momento donde me preguntaron, pero ¿cómo puedes vibrar alto? ¿Qué herramientas o cómo le haces para vibrar alto? Porque eso Mm, lo suena mucho, ¿no? Y a veces la gente lo considera como, ay, pero es que eso es como metafórico, eso es como de metafísica, algo más aterrizado a la realidad. Pues es la realidad. La realidad de vibra alta significa la parte de aprender a sonreír, aprender a bailar, aprender a cantar, aprender a disfrutar de cada instante de nuestra vida. Llámese, no sé, que pasó una mosca y a lo mejor se estrelló y en ese momento ese simple hecho a ti ya te dio como, no, no gusto, no felicidad, pero sí así como que hay un momento de distracción bonito, ¿no? La parte de, ay, pobrecita o algo así. El tema es saber aprovechar cada instante, cada momento, pero vivir en el presente, porque recordemos que la ansiedad pues tiene mucho que ver con la angustia o con la preocupación de lo que va a pasar en el día de mañana o en la noche o en un año. Y al mismo tiempo, la depresión, por ejemplo, es estarte preocupando por lo que va a por lo que ya se fue. Es no quererlo dejar ir, no soltarlo, por ejemplo, el estilo de vida, el salario, la juventud, la pareja, la familia, tantas cosas
que no estamos dispuestos a dejar ir y eso se convierte en un proceso depresivo. Entonces se trata de podernos centrar en el aquí y en el ahora. Y bueno, las herramientas que estaríamos compartiendo en el canal pues tienen que ver con todo esto, el cómo puedas superar, más que superar, yo diría crecer a partir de lo que te está tocando vivir ahorita. La única recomendación, bueno, sé que les estoy compartiendo mis redes sociales. Si están pasando un proceso de duelo, llámese pérdida de empleo, pérdida de pareja, pérdida de todo tipo. Lo que menos tienes que hacer, especialmente cuando es de empleo, es acostarte y ver Facebook, ver YouTube y ver Instagram, consumiendo cosas que no te dejan nada bueno. Consumiendo a la chica que está bailando con características perfectas o al chico con características perfectas, cuando las redes son un abanico perfecto para que tú puedas elegir temas donde puedas crecer. Por ejemplo, en YouTube encuentras tutoriales perfectos si necesitas cambiar de oficio, por ejemplo, ¿no? O técnicas maravillosas de cómo hacer una manualidad, de cómo hacer un collar, de lo que tú quieras encuentras en YouTube. Entonces, no te enfoques en perder tu tiempo ni llenar tu mente de toda esa información chatarra que sí lo hay. Y así como cuidamos nuestro cuerpo de, no me como las papitas porque son chatarra, pues también cuidemos nuestra mente, porque a lo mejor nuestro cuerpo no se va a engordar, pero nuestra mente sí se va a enfermar si consumes ese tipo de información. ¿Sale? Claro, y de Por ahí, contenido. así es. Ok, pues muchísimas gracias, Jai. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Siempre es un placer tenerte, platicar contigo, que nos compartas tantas cosas que tú sabes. Muchas gracias por este testimonio real, ¿no? Y vivido. Estamos y seguimos en contacto. Muchas gracias por este consejo final. Creo que es bastante buenísimo. O sea, qué bueno que podemos cerrar de esta manera el programa del día de hoy. Y pues bueno, se quedan tus redes en la descripción del video y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.